El ingeniero Leonardo Mata nos va a estar hablando sobre el ciclo de vida BIM y la propuesta de estandarización de requerimientos BIM en Iberoamérica. Bueno, ¿qué más podemos presentar al ingeniero? Presidente del comité organizador de Hablemos BIM Iberoamérica 2022. Así que, bueno, ingeniero, unas palabras para el arquitecto Vivian y comience de una vez con su presentación. Bueno, muchas gracias. Probando sonido. ¿Me copia bien? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, saludos. Excelente, Vivian, esa presentación. Vamos a incorporarla como sugirió Nelson, mi amigo Nelson, por cierto, Nelson Cubero Lesman. Hay que incorporarla a esta formación y sugerirla, incluso lo vamos a sugerir a nuestros agentes, nuestros aliados de Pegaso en la formación de empleados públicos, ¿no? Así que muy interesante la ponencia de Vivian. Bueno, me toca cerrar este evento. eh, y vamos a hablar de algunos, lo que es el ciclo de vida. Voy a tratar de hilar muchas de estas cosas. Bueno, la ponencia, les voy a decir, sinceramente, la acabo de terminar de reconfigurar porque tantas cosas que uno va viendo que lo obligan a uno a reconfigurar el tema. Bueno, hablando de todo este material que voy a referirme, que lo han compartido algunos expositores en distintas páginas. Nosotros hemos agrupado uno de estos cuantos materiales en la investigación que hemos hecho y los invito a que en esta visiten hablemos.bim.com, la página venezolana que tenemos preparada para este tema, y hemos colocado muchas referencias internacionales y ahí está parte del estudio y la recopilación que estamos haciendo. Ahí lo tienen el código QR para que se refieran a la página, se pueden descargar o referenciarse a otras páginas donde hay información de lo que voy a tratar en general a continuación. Entonces, hablando de ciclos de vida, voy a recordar el 15 de noviembre de 2022 como un día muy importante, ¿no? Muy importante. Ese día nació el bebé número 8.000 millones, ¿no? Nacido en República Dominicana. Y, y parte de eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Bebé 8.000 millones, nacido en República Dominicana. Y fíjense que las previsiones del mundo, las previsiones de los organismos que llevan pues este tipo de contabilidades, pronosticaban que esa cifra se iba a alcanzar en el 2027. Por lo tanto, es posible que lleguemos a 10.000 millones antes de 2032, ¿no? En un lapso de 10 años, lo cual es un crecimiento que trae unos inconvenientes desde el punto de vista de lo que representa todo lo que es el crecimiento de lo equivalente para que esa población exista con garantía pues, de supervivencia para todos los nuevos que se incorporen a la humanidad, ¿no? Lo cual nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros desde el punto de vista de la ingeniería, de la construcción, que es nuestro área, es lo que nos debería preocupar a nosotros, ¿no? Cada quien en sus sectores, ¿no? La salud, etcétera, cada quien. Pero en el campo de la construcción tenemos que preocuparnos porque 10.000 millones de habitantes es una población y el mundo se está preocupando por eso. La ONU y todas estas conferencias que se han dado recientemente, pues tienen un gran componente de preocupación por esos 10.000 millones que vienen. Por supuesto que me parece que es como graciosa esta observación que hace Gilbert Keith, que dice: la respuesta a cualquiera que hable de exceso de población es preguntarse si él mismo es parte de ese exceso de población o si no lo es, ¿cómo sabe que no lo es? Me parece simpático esta reflexión, ¿no? Ahora, vamos a entrar en el tema BIM entonces para ver cómo nosotros respondemos a qué hacemos, qué estamos haciendo y por qué el BIM es tan importante y tiene que ver con ese bebé que nació número 8.000 millones, ¿no? El BIM es importante porque fíjense que es como la sal para la construcción 4.0. Cuando hablamos con la construcción 4.0, estamos hablando de que hay una transformación profunda, pero tiene que ser en un sentido justo, ¿no? Porque mucha sal causa hipertensión, ¿verdad? Pero la poca sal causa una enfermedad como la que están viendo allí en la pantalla, el nombre que se llama hiponatremia, se llama la enfermedad. O sea que todas las cosas en la vida tienen que tener una justa proporción, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de interpretar. Ahora, ¿cómo es este tema? ¿Por qué BIM y por qué tenemos que meternos en este tema? Primero por esta construcción, la construcción, y cuando hablamos de costos que veo, voy a tratar de establecer ese tema que hablé, me preguntó por allí, bueno, ¿vale la pena estar haciendo todas estas cosas tan complejas y costosas por hacerlas o por tiene algún sentido, ¿no? Entonces, fíjense, la respuesta a ese niño, 8.000 millones,
que él no sabe la preocupación que tiene, lo tenemos lo que estamos ahorita, ¿no? La respuesta a esa preocupación, primero, en el campo de la construcción, para responder a aumentar esa velocidad de producción, tiene que ver con la digitalización del sector de la construcción. Y BIM es la respuesta a esa digitalización y entrar además de yo llamo estos 4 ejes, que es la agilización de los procesos, donde por supuesto entran muchos procesos, y no quiero confundir con lo que es los procesos ágiles o la metodología ágiles, que eso es otra cosa, sino que tenemos que agilizar los procesos, donde las metodologías ágiles dentro de esos procesos por supuesto que ayudan a esa agilización. Y la otra respuesta es la industrialización, la necesaria industrialización para hacer más eficiente la construcción y satisfacer esa alta demanda. Y el otro tema importante, que si vamos a crecer en esa velocidad, tenemos que considerar un tema importante, que es la sostenibilidad o el uso óptimo de recursos. Y también BIM genera un activo digital que permite aplicar esas técnicas, evidentemente, para cumplir con ese crecimiento poblacional. La eficiencia del manejo de esos recursos, ya estamos hablando de operación y mantenimiento, como un eje fundamental, donde en el ciclo de vida de la construcción, esa obra que se construye tiene un 80% de su vida, o 90% realmente es en su vida útil cuando se inaugura la obra. Por lo tanto, tenemos que fijarnos mucho en ese tramo. Por lo tanto, ya aquí no se habla de que si BIM es más caro o más barato para poder generar todos esos subproductos que necesitamos, ¿no? Sino que ya es una necesidad. Así como el que tenía un teléfono celular antes analógico quiere aplicar las técnicas nuevas y ver cosas en su teléfono y estar perfectamente comunicado, tiene que tener un teléfono inteligente. Fíjense que este debate de estas cosas ha sido producto de muchas conferencias que condujeron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la COP27 que se acaba de celebrar ahorita, que se va a celebrar en el año 2023, la COP28. Así que la construcción tiene que circunscribirse, incluso la ONU bajó políticas tanto de inversión pública como privada para financiar todo este tipo de cosas, donde tenemos que hacer un llamado a la comunidad internacional, porque Venezuela no ha tenido ningún tipo de asistencia desde hace unos años atrás para poder adoptar los procesos de digitalización, cuando los países latinoamericanos que nos rodean, y algunos tienen un buen avance en BIM, han recibido cientos de millones de dólares tanto de la banca multilateral, se llama SCAF, BIM, Banco Mundial, etcétera, y Venezuela ha recibido 0 de recursos que además le pertenecen por a su vez ser socio de algunos de esos bancas, ¿no? Entonces esperemos que en un futuro eso cambie para que Venezuela pueda entrar en ese proceso, y ahí es donde hay esos financiamientos especiales para los profesionales o los planes sociales que implican este tipo de, bien sea fondo perdido o fondo soberano, que se materializa en este caso. Entonces, bueno, explico eso que estoy mencionando, tiene que ver con el diseño y manufacturación conectados directamente para entrar en la industrialización. Es decir, ya no se trata de cosas prefabricadas, sino de un diseño que tiene que estar previsto desde el inicio, y donde los sistemas de construcción tradicionales no funcionan adecuadamente, ¿no? Para este volumen de producción. Eso es vamos a decir, equilibrarnos con la duda que tuvo Henry Ford por allá en 1900, cuando crearon los vehículos y la necesidad de estos vehículos, que la demanda era muy alta. Y fíjense que cuando los vehículos en su momento eran decenas o cientos de vehículos al mes, eso no satisfacía la demanda de las personas en aquel momento, ¿no? Por allá empezando el siglo XX. Fíjese que eso llevó a hacer los procesos industriales, la industrialización de la industria automotor, y en la planta de Ford Hermosillo se produce 63 vehículos por hora, o sea, prácticamente un vehículo por menos de un minuto. Y usted dirá, bueno, ¿eso se fabrica en un minuto? No, lo que pasa es que eso es una gran planta donde pasa, creo que son 20 horas más o menos, pero que cuando al final salen los vehículos producidos, bueno, hay prácticamente un vehículo por menos de un minuto. Eso es lo que tenemos que aplicar en la construcción. Eso es lo que usted está viendo ya que se está aplicando. De hecho, cuando usted ve que un edificio lo construyeron en China en menos de 4 días, unos de 15 días, no es que lo construyeron en 15 días. Ese edificio probablemente se construyó en un año, solamente que la fase de ensamblaje final fue a lo mejor en una semana. Eso es lo que tenemos que ir. Y eso implica, pues, procesos industriales
preparar a todo el sector de la construcción, no solamente desde la base que son los profesionales, los trabajadores, como mostraba en las presentaciones previas, Daniel, con una tabla, etcétera. Hay que preparar a todas, pero también hay que preparar a los constructores, hay que preparar a las industrias que generan productos para la construcción, y todo es un ecosistema que lo hemos visto en otros países y eso le ha llevado más de 10 años, y por eso que estamos empeñados en Venezuela apostando de que ese proceso se recorte para poder aplicar eso, porque evidentemente todos estos recursos que vienen de la banca multilateral y lo que va a necesitar Venezuela van a venir con ese tipo de exigencia metodológica. Entonces, eso, y por eso les decía, para satisfacer a ese niño 8.000 millones, es que nosotros debemos empeñarnos 8.000 millones, y el próximo, cuando sea 10.000 millones, tenemos que empeñarnos en un desarrollo industrial sostenible, pero en equilibrio con la naturaleza. Esas son las grandes conferencias, cuando usted ve en todos estos grandes ejes de comunicación, como son las reuniones de presidentes, los grupos que se reúnen, hace poco el COP27, que están afinando esos detalles para que el mundo sea sostenible a largo plazo. Entonces BIM necesita generar un activo, y esa es una de las grandes transformaciones de la profesión de ingeniería y arquitectura, que no se genera solamente un activo físico, es una obra tangible, se inaugura un hospital, una escuela, sino que también debe construirse un activo físico para enlazarlo con las técnicas de Facility Management y Asset Management, y finalmente con lo que se llama ciudades inteligentes y sostenibles. Entonces, por lo tanto, las técnicas tradicionales no funcionan para generar ese tipo de activos digitales. Es allí la respuesta, si es más económico o es más caro invertir o no en BIM. Y todo el mundo, le quiero decir a los profesionales que a veces tienen esa duda porque piensan que, primero, todos están preparados para involucrarse en la metodología BIM, todos sin excepción, porque el tema de acercarse a BIM tiene un requisito, evidentemente. El primer requisito es la parte de formación profesional. Los otros son procedimientos y metodologías que hay que, por supuesto, afinar. Y voy a ir entonces, el futuro de la construcción. Bueno, el futuro de la construcción es la digitalización. Es aplicación, ya lo hemos visto en este congreso y lo hemos visto en congresos anteriores, es aplicación de BIM, Lean Construction para agilizar esos procesos y para ir hacia la optimización del uso de recursos, los contratos IPD que hay que ver cómo se adaptan en Venezuela, que son los contratos colaborativos, la construcción industrializada y las ciudades inteligentes y sostenibles, de lo cual ese trabajo que se ha hecho de ir a Europa para ver cómo se está desarrollando esos procesos son bien importantes, que otras iniciativas florezcan para poder traer esas técnicas hacia nuestro país. Entonces, las técnicas que están ahorita emergentes en el sector de la construcción, bueno, la digitalización, evidentemente, ciudades inteligentes, la realidad virtual, computación en nube, gemelo digital, robótica, prefabricación, Internet de las cosas, impresión 3D, integración de cadenas de suministro. Eso lo voy a tratar de meter dentro de lo que voy a tratar luego con el ciclo de vida, ¿no? Entonces tenemos fases y procesos de la construcción, digitalización y industrialización. Fíjese que el arquitecto Ignacio hizo una extraordinaria presentación donde habló de ciertas diferencias entre lo que es la transformación digital y la digitalización, ¿no? La gestión necesita un plan, eso de que si bien es un software, es un manejo de información, eso ya está más que materia dada en otros países, y necesitamos entonces crear un plan que alinee esa sostenibilidad, proceso con métodos de contratación, y eso es lo que se ha querido hacer en nuestro país, que vamos a mostrar esas iniciativas posteriormente y cómo alineamos estas cosas. Entonces, primero, desde el punto de vista de nuestra profesión, tenemos que analizar primero todo el ecosistema, que eso es lo que se hizo para un trabajo, de todos los estándares que hay a nivel mundial, para poder hacer un planteamiento de cómo aplicamos eso en nuestro país, ¿no? Y a nivel latinoamericano, para hacer una propuesta a nivel latinoamericano, como de hecho se está realizando a través del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que se ha elevado incluso a nivel iberoamericano. Es decir, hay una serie de normas, porque tenemos que aterrizar esto a nivel de cómo se va a realizar. Hay una serie de normas esenciales en el mundo, que son las normas del sector de arquitectura, que esas nos van a cambiar. Eso necesitamos que los profesionales lo dominen, como siempre lo han hecho, excelente. Y unas normas que tienen que ser congeniadas con las nuevas estándares y los nuevos procesos para poder aplicar BIM. Y primero, porque para un profesional el objetivo de una obra siempre es que cumpla la funcionalidad con la calidad que fue realizada. No es nada más que se haga rápidamente, ¿no? Sino que tiene que ser hecho con una calidad para cual fue estructurada y para que cumpla una vida útil para cual fue prevista. Entonces, ahí hay una serie de principios que hemos nosotros investigado, que no los voy a
a tratar acá, donde son los pares técnicos, lo que es las funciones de supervisión e inspección de la obra para que las cosas queden bien y no sea simplemente un proceso de agilización per se. Entonces se analizaron todas estas cosas como son las normas y algo esencial que nosotros hemos hecho profundamente énfasis en Venezuela y a nivel latinoamericano, que es la aplicación de un BEP o de un BIM Execution Plan para poder hacer esto factible, ¿no? Las conclusiones de esta, lo pueden ustedes ver en esta código QR, tienen mucho material allí, se analizaron los distintos, fíjense que hoy tuvimos varios expositores que se han basado en esa experiencia mundial, porque no aprovechan la experiencia aquí en el mundo en esto, decía por allí Jesús Perucho, que ellos les tocó mucho España, que es uno de nuestros principales referentes, Ignasi, de España, que nos han ayudado muchísimo. Es importantísimo aprovechar toda esa experiencia mundial. Sería pues desperdiciar un gran esfuerzo que ya se ha hecho para no además cometer errores en esa implementación. Entonces, todo país que vaya a implementar, por eso son sugerencias para Iberoamérica y las vamos a pasar a continuación, tiene que basarse en el análisis de lo que ha pasado en el mundo, que es lo que se hizo para varios trabajos que se presentaron, por ejemplo, por cierto, en el European BIM Summit y en varios eventos internacionales que se ha presentado este trabajo que se hizo desde Venezuela, un trabajo colaborativo. Y hay que analizar todas las normas ISO de gestión en el mundo, los estándares internacionales para construir, que no tienen, se construya o no con BIM, tienen que ser aplicados, y por supuesto los métodos de contratación, donde el arquitecto Vivian ha hecho una importantísima investigación al respecto, ¿no? Entonces, eso nos va a dar a final, nos va a dar una idea de que tenemos que considerar pues todos estos ejes de investigación de las normas ISO para saber cómo nosotros vamos a enlazarnos con los modelos de contratación para aterrizar. Y por eso es que, porque cuando nosotros proponemos en Venezuela, de hecho se han propuesto a través del Colegio de Ingenieros de Venezuela 2 leyes que me voy a referir a ello, no pueden ser cosas aisladas, cortadas y pegadas de algunos documentos, sino tienen que ser cosas profundamente estudiadas que tienen que ver con las experiencias y cómo se equilibran con estos modelos de contrataciones, donde en Venezuela se conoce mucho, es el modelo de diseño, licitación y construcción, ese es el más conocido en el mundo, pero hay una serie de modelos que van desde ese hasta los modelos de entrega integrada de proyectos para poder hablar de metodología BIM. Y vamos entonces a este concepto de BIM, ya lo hemos tratado, se los dejo acá como en las láminas, simplemente lo coloco, pero el concepto de BIM está asociado a BEP, o sea, BEP sin BIM es difícil que se pueda aplicar BIM, porque en BIM se aplica con una metodología y además con un plan de ejecución BIM, y tengo que responder tal vez a la pregunta que han hecho. BIM no es una moda, BIM es un método que vino a quedarse, e incluso ahí lo vieron ustedes que lo presentó Ignasi, hay ya varios países en el mundo que se han reunido para cambiar los sílabos universitarios, es decir, los planes de formación a nivel mundial, y además de eso ya hay universidades que tienen planes de formación de esto. Así que esto no es ninguna moda, lo que habría que adaptarlo, porque evidentemente hay intereses que rotan alrededor de esto y pueden hacer pensar de que BIM es un software o que BIM es simplemente algo que hay que comprar como un delivery, ¿no? El BEP también tiene una definición que es el plan para la gestión del activo, ya eso lo hemos también tratado, lo dejo aquí, y hay una serie de instancias que deben ser consideradas, que de hecho han sido consideradas en nuestro estudio, nuestras propuestas, donde va desde un pre-BEP a un BEP de diseño, BEP de construcción, que conforma ese BEP para la fase de mantenimiento y operación, y al final va un BEP. O sea, que son las fases que hay que contemplar. Ahora, lo complejo de esto es que BIM había sido percibido, por lo menos en mi caso, lo había percibido cuando empecé a mostrar interés en este tema hace unos 12 años atrás, que era como algo más que todo para diseño, ¿no? Realmente para la parte de diseño, y mucha gente también lo pensaba, y se ha abierto eso con este estudio que, por lo menos en mi caso, y los trabajos que he presentado, tratamos de analizarlo para circunscribirlo un poco más y hacerlo parecer más a lo que es los ciclos de vida por la cual transcurre una construcción. Desde su formulación, desde que se formula el proyecto de diseño, se construye, se opera, pero hay varios ciclos de vida, como son el ciclo de vida del producto, el ciclo de vida de la construcción, el ciclo de vida de la planificación BIM. Entonces, esto se ha planteado, vamos a hacer un resumen muy rápido de esto a través de este ciclo de vida, para poder explicar un poco los procesos y entender por qué BIM no es ya una moda, sino que
Voy a referirme rápidamente a cada uno de esos ciclos, esta parte de segmento de este círculo, de ciclo, porque yo cuando veía eso que tradicionalmente era que fluía las dimensiones de BIM, como del 1D al 7D, fíjense que esto va desde una idea, este es el que está internamente, es el ciclo de vida BIM, ese que más o menos nosotros conocemos, pero en cada uno de estos procesos de formulación, diseño y construcción fluyen evidentemente varios ciclos. Uno de ellos es la parte de las dimensiones BIM, otro es la parte desde la planificación a las operaciones y otra cosa, por supuesto, desde la formulación y diseño y construcción. Yo voy a explicar cada uno de ellos. Entonces, estos ciclos tienen que interactuar con las normas, tanto de contratación como de gestión de calidad. Rápidamente, es el estudio que hemos hecho desde Venezuela. Voy a mostrar de cómo se genera un BEP y qué quiere decir eso dentro del BEP. Que es el ciclo, dentro del ciclo de vida, la parte de formulación del proyecto, ¿no? Que es independientemente de que se vaya a hacer un proyecto con BIM o no, pasa por esta fase de formulación. Primero surge una necesidad, tenemos que generar un equipo que cumpla con ciertos estándares. Eso se hace un estudio de viabilidad, de factibilidad, y por supuesto tenemos que ver si vamos a aplicar la metodología BIM o no. Pasamos al segmento 1.3, después venimos a preparar los bocetos, qué normas se van a aplicar allí, si va a ser Open BIM, vamos al estudio del business case, es decir, a establecer los requisitos BIM, a justificar el proyecto en pocas palabras, ¿no? El tercer segmento es la infraestructura tecnológica que se va a aplicar, la interoperabilidad. Ahí vamos a generar unos esquemas de entregables, qué requisitos son, y esto nos va a conducir a una modalidad contractual, que son las estrategias colaborativas. Y luego, al aplicarla, ya sí definir la metodología BIM, tenemos que preparar lo que va a ser el ambiente común de datos, los requisitos de información del cliente, la norma se aplican ahí la ISO 19650, y ahí generamos un PREVEP, que es una especie de requisitos de qué es lo que el cliente desea, y ese es el documento que se prepara para licitar, ¿no? Con todas esas exigencias, requisitos BIM, etcétera, y nada más el cuadrante de formulación del proyecto, ¿no? Evidentemente voy a pasar el resto muy rápido, que es el cuadrante de diseño, donde ya sí se circunscribe el de BEP, que es el B de diseño, que ya es la respuesta del el que haya sido seleccionado para el diseño, y va a generar, pues, al final un BEP de construcción con todos los procesos, va a generar una documentación que va a licitar la obra. Esto estamos hablando de procesos que son, vamos a decir, lineales, ¿no? Porque ya cuando hablamos de otros procesos colaborativos, la cosa cambia un poco, ¿no? En el ciclo de vida. Pero estoy tratando de circunscribir, pues, estos procesos que hemos analizado para que en nuestro país son los que nosotros mostramos en nuestros diplomados, cómo se circunscribe y cómo, vamos a decir, en Venezuela decimos cómo nos comemos eso, ¿no? Fíjense que luego que vamos a la parte de construcción, que es una de las más tal vez complejas de incorporar a la metodología BIM o aplicar metodología BIM. Me tocó verla allá en España, varias obras que están aplicando metodología BIM en la construcción. Fíjense que eso inicia desde el BEP de construcción ya validado en el ambiente de diseño. Vamos a una coordinación y control de roles, que todos esos procesos se ven allá, se ven bien interesantes, y ahora vamos a hacer un recorrido por otros países para mejorar este ciclo de vida. Vamos a la coordinación y control de roles, como mostraba Daniel. Hay que hacer un plan de calidad, no solamente de obra, sino un plan de calidad de aseguramiento del modelo que se va a presentar. Hacen las coordinaciones, la documentación, y eso, bueno, tiene todo el proceso que se circunscribe, que es lo que hemos estudiado, porque ya los ingenieros arquitectos que construyen obras y supervisan obras tienen unos procesos que lo que hay que adaptarlo a estos nuevos procesos, donde incluso en los procesos industriales se diferencia un poco, porque se habla aquí de pre-commission, de commission, etcétera. Y luego, finalmente, cuando uno construye esto, aquí es donde es interesante, porque aquí el producto final de la construcción no es solamente la obra. Tenemos un modelo civil, evidentemente, pero tenemos también un modelo de información generado, que es el que va a servir para la siguiente etapa de el mantenimiento y operación. Este es vamos a decir, uno de los
de donde se vislumbra, por lo menos en Europa, en Estados Unidos, donde tienen una gran aplicación porque ya están en fase, ya hay obras que están construidas bajo esa filosofía y ya están aplicando perfectamente este tipo de procesos donde el elemento fundamental para poder aplicar BIM, y se diferencia porque el facility y los demás métodos de gestión de mantenimiento y operación se aplica hace muchos años previo a esto, pero cuando se quiere aplicar con estas técnicas orientadas a ese niño 8.000 millones, como les decía, tenemos que circunscribirnos pues a tomar BIM en consideración para poder, vamos a decir, usar todas esas técnicas y metodologías que estamos nosotros hablando en este momento. Allí, este ciclo de vida, que lo hemos desarrollado y lo vamos a seguir desarrollando, tiene una gran vinculación con la parte de contrataciones públicas. Eso nos ha llevado a desarrollar este libro que incluso vamos a hacer, ya hemos obsequiado uno, vamos a obsequiar otro de estos libros acá de la cual tuve el honor de contar con que se ha prologado por el arquitecto Ignacio Pérez Arnal, que es todo un referente a nivel mundial en BIM, sobre todo en habla hispana, y presentado fue por el presidente del Colegio de Ingenieros, por Bernardo García, que es un experto internacional en gerencia de proyectos, y por la ingeniero PhD Isandra Villegas, que es también en el área de gestión de proyectos. Bueno, eso habida cuenta de todo ese análisis que se hizo en Venezuela para proponer algo. Aquí estamos las propuestas que hemos hecho. Primero es una hoja de ruta, que la propuesta no solamente es aplicarla a Venezuela, sino a través del colegio se ha preparado una especie de propuesta para armonizar esa ruta BIM, y además hemos contado con una gran asesoría y trabajo, apoyo colaborativo de muchas personas desinteresadamente en el tema, y esa hoja de ruta BIM que se ha enlazado gremialmente nos ha conducido a preparar un plan que hemos tratado de llevarlo consecuentemente, y que nos ha llevado a varios escenarios que les voy a mostrar a continuación. Es decir, iban propuestas de empezar a formar a los profesionales, formar el propio gremio, etcétera, y nos llevó a formar dos primeras propuestas que hicimos a nivel de Venezuela, que fue un diccionario BIM, que fue el primero en el mundo que se hizo en habla hispana, ¿no? Desde Venezuela, gratuito, lo pueden buscar en la página nuestra, en la página de Hablemos BIM, y un plan de ejecución de BIM para proyectos en Venezuela, que fue aprobado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela como una propuesta del gremio. Esas son las cosas que se han hecho, que fueron como el inicio de todo esto. Y luego se ha propuesto un plan nacional BIM desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que se fundamenta en dos propuestas de leyes analizadas fundamentalmente con los países que tienen leyes en América, como Brasil y Perú, que tienen unas leyes. España, por supuesto, que tiene legislación, más no leyes de aplicación BIM, tiene legislación, tienen estándares, tienen comisiones BIM, etcétera, y ahí se ha aplicado esa experiencia para plantear estas dos leyes, ¿no? Dentro de esas leyes está una propuesta importante que tiene que ser el Estado que se involucre. No hay otra forma de aplicar BIM si no se involucra el Estado en las instituciones, pero también se deben involucrar los gobiernos, los entes públicos, los gremios, las academias, los gremios empresariales, las cámaras, la fuerza laboral, las empresas y entes tecnológicos, la banca nacional y multilateral, y los consumidores, por supuesto, en BIM. Eso se propuso a través de estas dos leyes que fueron presentadas recientemente, y se le ha dado una estandarización. Nosotros hicimos un estudio de lo que el campo del derecho ha recientemente hablado sobre lo que son leyes estandarizadas, que es un concepto medio abstracto en el campo del derecho, según lo que he investigado y me han comentado algunos abogados, porque es aplicar principios universales en ciertas leyes que pueden servir hacia otros países, respetando, por supuesto, los principios jurídicos de cada país. Pero la OEA y la ONU han dado principios, vamos a decir, básicos, que deben ser respetados. Y eso es lo que se ha hecho con estas propuestas que se han elevado a la Unión Panamericana de Ingenieros y ahora a nivel iberoamericano a través del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Esa ley, aquí en Venezuela, incluso se puede unir, como de hecho ojalá que se una en una sola, porque son dos leyes que nosotros propusimos, una de adopción y otra de contrataciones con BIM. Es la ley para la digitalización de la construcción, la operación y mantenimiento en Venezuela. Esas propuestas, como dije, se han llevado a nivel panamericano, que parten del proceso de formación de los profesionales a través de un plan de ejecución BIM estandarizado, por supuesto estandarizado a los niveles mínimos,
que se puedan hacer coincidir en los distintos países un plan de formación bien homologado a lo básico, porque eso conduciría a unas certificaciones profesionales emanadas de los gremios, ¿no? Diferente a las valiosísimas certificaciones técnicas que emanan de las empresas o de los entes que generan certificaciones a nivel mundial de uso de software, etcétera, ¿no? Eso nos ha conducido en Venezuela a realizar un programa de entrenamiento profesional, el primero que se hizo en nuestro país, que está conformado por 4 diplomados, 4 ejes de formación, donde la primera es gerencia de proyectos con BIM, que es el que está por iniciarse, el segundo, que es el modelo BIM con aplicación del BEP, que ya es el que se concretó en el día de hoy la entrega de los primeros egresados de este diplomado, el de gerencia de la construcción con BIM en obra, que es el que estamos por iniciar, estamos ajustando los detalles, incluso eso nos ha llevado a varios países para poder aplicar experiencia en nuestro país, que no tenemos muchas experiencias en ese área, pero hemos ido a validar pues esas experiencias en otros países y por supuesto la gestión del mantenimiento de Facility Manager, que es el diplomado 4, que eso forman un plan de entrenamiento profesional. Esto lo hemos hecho con mucho cariño hacia nuestro país y hacia nuestro gremio porque consideramos que los que están en Venezuela deben tener una oportunidad de formación en esta área que no la ha habido y espero que haya muchos planes de formación en este tema para que los profesionales los puedan aplicar en Venezuela o en otros países. Eso conduce a unas certificaciones profesionales BIM panamericanas, que es la propuesta que se ha hecho a través del colegio, basados en una formación mínima de cada gremio, pues no quiere decir que sean estos diplomados necesariamente, sino esos diplomados o una formación equivalente, es decir, que tiene que haber una estandarización y fíjese que esto está en armonía con lo que las universidades deben hacer, porque como se están transformando los planes de estudio, tiene que haber un acuerdo entre universidades para poder preparar unos planes porque si usted estudia ingeniería en cualquier universidad, pues hay unas cosas de similitud en ingeniería civil o arquitectura, hay cosas similares en esas universidades. Bueno, para este caso tiene que haber cosas similares, ¿no? Entonces, esto ha ido también hacia la propuesta de ejecución del plan de ejecución BIM. Consideramos que es muy importante estas certificaciones profesionales donde el Colegio de Ingenieros de Venezuela tomó la batuta en este tema, a proponer por primera vez en la UPADI, que fuimos a la UPADI en México a proponer realizar esta propuesta panamericana para la estandarización de este plan de formación BIM y la formación. Esto nos ha enlazado con algo necesario que también se viene proponiendo a nivel de alcaldías y gobernaciones, como enlazar lo que es las ciudades inteligentes, los territorios inteligentes y sostenibles, con un plan para la gobernanza, porque eso, el producto final de BIM, como les decía, es un activo digital, pero esos activos digitales se van a circunscribir dentro de un modelo digital y ese modelo digital van a ser las ciudades inteligentes y sostenibles. Dentro de este esquema está el proyecto Colegio de Ingenieros y por eso es que se está haciendo énfasis en tener un activo en Venezuela levantado con todas las etapas y finalmente, ya termino con algunos logros que se han hecho de este convenio que tenemos con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, cosa que hemos hecho ya en nuestro país, nos satisface mucho con este equipo BIM que nos ha ayudado, estos profesionales venezolanos, y que yo tengo mucha fe y esperanza en ese talento porque nos lo hemos encontrado no solamente en Venezuela, sino donde vamos, pues vemos profesionales venezolanos ubicados en puestos clave en el área, distintas áreas, pero también en el área BIM. Hemos logrado lograr una visualización de Venezuela y del Colegio de Ingenieros de Venezuela en el ámbito internacional, despertar el interés del tema BIM en Venezuela. Se han hecho 5 cortes de formación BIM con más de 120 egresados en el área BIM con sus certificados. Se ha hecho una corte de modelado BIM, hay egresados ya. Hay profesionales certificados BIM por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Se han hecho 4 congresos donde los cuales han participado aproximadamente entre 3.000 y 4.000 personas. Hemos hecho más de 200 eventos BIM online gratuitos, incluyendo este congreso que se está haciendo. Hemos hecho un proyecto Patrimonio BIM para el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Se ha generado un equipo BIM de profesionales nacionales e internacionales. Hay 2 propuestas de leyes en este momento que están en la asamblea del colegio, del colegio no, de la Asamblea Nacional de Venezuela, y a todos los actores políticos se les ha enviado. Y finalmente se han hecho esas propuestas de leyes y estandarizaciones a nivel nacional e internacional, tratando de que sea una propuesta iberoamericana, de manera que los países iberoamericanos, cuando se hable de BIM, haya términos estándares, porque en este momento, por lo menos el BEP, hay muchos estándares, pero no hay una norma como la norma ISO 19650 que habla sobre el manejo de la información. Esta propuesta de proyecto BIM lo hemos alcanzado con como lo presentamos hace poco, lo presentó la ingeniera María Marchena en nombre del equipo BIM. Y finalmente, nuestra propuesta para el 2023, como bien lo dijo Pedro, es continuar con este impulso hacia el 2023
con la BIM en la digitalización, en la construcción, la industrialización y la sostenibilidad. Y hablando de sostenibilidad, trataremos de hacer sostenible este evento. Posiblemente vaya a ser presencial, haremos todo el esfuerzo que se pueda, si es posible, no nos comprometemos, pero no nos comprometemos finalmente que sea así, porque a lo mejor va a ser online otra vez. No conocemos las circunstancias de que el mundo, que vaya a pasar en el 2023, ¿no? Sobre todo con el tema de las pandemias y eso, pero haremos lo máximo esfuerzo por hacer por lo menos una parte presencial de esto, porque yo sé que en el mundo está rotando en este momento y demandando muchos el tema de la presencialidad del contacto físico. Haremos todo nuestro esfuerzo por equilibrarnos con estos temas que a lo mejor, como yo les decía, en el principio nuestros referentes son los amigos que han tenido éxito en esto. Nuestro gran referente, pues entre ellos el arquitecto Ignasi. Estos son uno de los temas que se van a tratar en el REWIL Madrid, y hacia allá van los temas en este momento en el mundo, hacia la digitalización de la construcción, la industrialización y la sostenibilidad, y por eso va a ser el tema de Hablemos BIM 2023, que esperemos que sea presencial en Venezuela. Bueno, falta mucho camino para llegar a bien en Venezuela, le estoy diciendo claramente, y conociendo este tema hasta donde uno ha podido ir dentro de la ignorancia que podemos tener, y lo que hemos visto que en Inglaterra tuvo 10 años, en España 10, en Chile ya llevan 8, a nosotros nos va a tardar 10. Lo que estamos tratando es de luchar para que ese tiempo sea más corto y poder tener una gradualidad en la aplicación de BIM, pero hacia allá va el mundo y es inevitable. Este pensamiento de Víctor Hugo dice que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es una oportunidad, es la oportunidad. Terminando ya, le damos gracias a los expositores, a todos los que han hecho un esfuerzo desinteresado y ad honorem. Gracias al soporte de la gira BIM Europa 2022, que nos ayudaron mucho y nos abrieron muchas puertas y convenios que vamos a firmar para el bien de los profesionales en Venezuela en el año 2023. Agradecemos a todos los colaboradores internacionales que van apoyando esta iniciativa. Agradecemos a todos los aliados que tenemos en esta gran iniciativa. Gracias al equipo BIM de Venezuela, esos grupos de profesionales maravillosos que se han unido, nos hemos aliado entendiendo que lo primero es nuestro país. Gracias al Colegio de Ingenieros de Venezuela y su directiva, que son los principales promotores de estas iniciativas, de la gran institucionalidad de lo que se está haciendo. Gracias al equipo BIM de Dataline, evidentemente, que es una propuesta, este equipo que nos soporta, cada uno de ellos, que desinteresadamente pues también está en este tema, en estas actividades en que hacen en su tiempo para aportar en este congreso. Gracias a todos los asistentes por mantenerse durante todo el día. Sabemos que estamos compitiendo con algo difícil, lo tuvimos compitiendo en un partido que era un partido mental de fútbol, con los que está jugando fútbol, ¿no? Que es difícil mantener la atención en estos momentos. A los observadores que están también asistiendo, gracias a todos los que contribuyen, a los que no vienen a estos eventos, pero que contribuyen con sus propias iniciativas, que esperemos que sean más fuertes hacia el 2023 para lograr la difusión de BIM en Venezuela. Y por supuesto le agradecemos a nuestros familiares que nos apoyan y valoran el tiempo que le dedicamos a esto y nos acompañan en esta iniciativa. Yo particularmente le agradezco a mi esposa que me acompaña en estas cosas y es una gran colaboradora, y a mi hija también, Marley, que es BIM Manager en este tema. En este tema me apoya mucho, nos apoya mucho, y de verdad que desde ha sido una de las impulsoras de mi deseo, porque uno tiene siempre que tener un deseo para poder impulsar y lograr algo que uno considere importante. Por supuesto, a AK Software le agradecemos un soporte que nos ha dado, la invitación que nos hizo para allá a Europa, y vamos a hacer algunos comentarios finales. Ya termino mi exposición, conclusiones de este evento, y bueno, gracias a todos por asistir verdaderamente a esta charla, que esperemos esta charla o esta ponencia para mí maravillosa. Le damos las gracias a todos los que de verdad colaboran y saben que este es un esfuerzo de un año, que tenemos un año realizando lo que no se hace de un día para otro, y le doy finalmente gracias a Dios porque nos dio todos los elementos, tanto mentales, físicos y tecnológicos, para que esto se llevara a feliz término. Así que gracias a Dios por esto, que maravilloso tiempo de todo ha salido, hasta mi entender, ha salido bien. Muchísimas gracias a todos y bueno, que Dios los bendiga.